Buenos días, participantes todos. Tengo el alto honor de presentarles, ¿no?, a la ingeniera Mónica. Ella es ingeniera civil egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios concluidos de maestría en gestión pública en la Universidad del Pacífico. Es especialista en arbitraje, en juntas de resolución de disputas y en contratación pública. También en supervisión de obras y en soporte y asistencia de dirección. Tiene amplia experiencia como capacitadora y es consultora independiente. Estamos muy agradecidos por la charla que nos va a brindar y va a compartir sus experiencias y sus conocimientos a través de este sistema de conferencias a distancia. Y desde ya le damos la más cordial bienvenida y nuevamente el agradecimiento a la ingeniera Mónica Luna. Muchas gracias, ingeniera. Buenos días a alumnos y comunidad de la Universidad Católica sede Sapiense. Muchas gracias por haberme invitado a darles esta exposición que está basada en mi experiencia en mis labores durante los años que trabajé en el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. El tema de hoy se titula Top 10 Oportunidades de mejora en bases de obras y consultoría de obras. Y la idea y el objetivo del día de hoy es desarrollar las 10 oportunidades de mejora más importantes en la elaboración de las bases de ejecución de obras y de consultoría de obras con la finalidad que se implemente en la práctica. En primer lugar, he puesto la definición de contratación pública. La contratación pública es el proceso a través del cual una entidad pública se abastece de bienes, servicios y obras de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, realizándose el pago correspondiente con fondos públicos. Sirve la contratación pública para satisfacer una necesidad pública, para satisfacer un fin público, para alcanzar los resultados en beneficio de la población. Entonces, elaboré este esquema, ¿no? El ciudadano envía el dinero a las entidades públicas mediante el pago de sus impuestos. Y la entidad pública, pues, tiene la misión, pues, de elaborar, de ejecutar obras, de implementar servicios, de adquirir bienes, pero siempre pensando en el beneficio de la población. Y nosotros como ciudadanos debemos tomar importancia, debemos tomar conciencia, que debemos tomar conciencia que este es un tema fundamental para el desarrollo de nuestro país. ¿Cuáles son las fases de la contratación pública? Existen 3 fases: la planificación y actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección y la ejecución contractual. Y el tema de hoy se enmarca dentro de la planificación y actuaciones preparatorias, porque es aquí, en la planificación y actuaciones preparatorias, donde elaboramos los expedientes técnicos, las especificaciones técnicas, donde participamos ingenieros, ¿no?, ingenieros civiles, y tenemos que hacerlo del modo diligente, de modo correcto, para evitar futuros errores y futuras consecuencias gravísimas que están ocurriendo el día de hoy. Entonces, la primera oportunidad de mejora. Esto ha sido en base al error más recurrente a nivel nacional. El error más recurrente que se encuentra a la fecha es que se equivocan en calcular los límites de la oferta, que es un simple cálculo aritmético. Sin embargo, en la práctica están calculando mal los actores que elaboran las bases, que elaboran los
las bases y los términos de referencia cuando se trata en consultoría de obras. Entonces vamos a ver qué consecuencia grave nos está trayendo. Es un error simple, pero nos está trayendo una consecuencia grave. Y he traído un caso para que ustedes vean por qué digo que la consecuencia es tan grave y por qué es tan importante que debemos calcular correctamente los límites de la oferta. Por ejemplo, este caso, ¿no? Esta obrita se convocó en agosto de 2016 y se declaró la nulidad en mayo de 2017, 9 meses después. En estos 9 meses se han invertido recursos económicos, recursos tecnológicos, horas hombre de los funcionarios y servidores del Estado, ¿no? Para que luego de 9 meses el Tribunal de Contrataciones declare la nulidad. ¿Debido a qué? A que, dice, se determinó de manera inadecuada los límites del valor referencial. Entonces, el tribunal ordena que deberá determinarse de manera adecuada los límites del valor referencial. Entonces, por un error en un decimal, que es un error pequeño, simple, de repente nos parece algo tan simple. Sin embargo, ¿qué trajo como consecuencia? La nulidad hasta la convocatoria. 9 meses invertidos en este proceso para que sea nulo. Entonces, esta es una consecuencia gravísima porque nos afecta a todos. Todos pagamos impuestos, todos estamos invirtiendo en las obras públicas. Entonces, debería importarnos y es por eso la importancia y relevancia de este tema. Cada uno de ustedes, cuando salga a trabajar ya pronto, cuando salgan de la universidad, van a entrar en el ámbito privado, tal vez en una empresa constructora, tal vez en una empresa supervisora, tal vez elaboren expedientes técnicos, y siempre van a tener la oportunidad de comunicar a la entidad pública, de comunicar si hay un error, ¿no? Y la idea de este tema es para que ustedes comuniquen a tiempo, y que a tiempo, ¿no?, se pueda sanear estos errores. Por ejemplo, si el 9 de agosto se convoca, y ustedes, que van a ser del sector privado o sector público a futuro, comunican a tiempo, pues se perderán unos días tal vez, pero no 9 meses. Y hay casos dramáticos donde se pierden años. He visto muchos casos, se pierden años para poder dar inicio a una obra. Es increíble cómo está funcionando el sector público. Continuemos. Por ejemplo, ¿no?, como les decía en este caso, ¿no?, el límite inferior de la oferta se calcula 90% por el monto del valor referencial. ¿Y qué dice la norma de contratación pública? Simplemente dice que si se tiene más de 2 decimales, se aumenta en un dígito del valor del segundo decimal. ¿Qué quiere decir? Que redondeamos hacia arriba. O sea, tenemos aquí un ejemplo en este color morado, ¿no? Tenemos el monto del valor referencial por 90%. Entonces me da un monto que termina en 3 decimales. Como termina en 3 decimales, ¿qué dice? Se aumenta en un dígito el segundo decimal. Redondeamos hacia arriba, sería 10, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo en la práctica? Lo redondean a 0,9 y ya están cometiendo un error que, por más pequeño que sea, trae graves consecuencias, ¿ya? La otra norma para el límite superior de la oferta nos dice que es 110% del valor referencial. El límite superior de la oferta se obtiene considerando 2 decimales y sin efectuar el redondeo en el segundo decimal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no?, si tenemos que el monto nos sale 0.889, se trunca el tercer decimal y que nos quedamos con 0.88, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo? Un error recurrente en la práctica, que lo redondean hacia arriba, o sea, no respetan la norma y lamentablemente genera un error que como este error se dan cuenta de aquí a un año, se declara nulo todo lo que se ha trabajado. Entonces, con graves consecuencias para todos nosotros, ¿no? No nos damos cuenta, pero esto está sucediendo en la práctica y por eso la importancia de ese tema de que tomemos conciencia que debemos de implementar estas mejoras que estoy proponiendo.
y que es en base a los 10 errores más recurrentes que se vienen dando a nivel nacional. ¿Ya? Entonces vamos a la oportunidad de mejora número 2. ¿Qué está sucediendo? Que en el SEACE se debe colgar, se debe subir a la plataforma todos los archivos que componen el expediente técnico. Sin embargo, también por algún descuido, por falta de diligencia, no se está subiendo todo al SEACE. Y entonces también esto es un error que genera atrasos, retrasos y genera, como vengo repitiendo, consecuencias desafortunadas para todos, ¿no? Entonces tenemos que tomar conciencia de ello y cerciorarnos de subir todos los archivos que componen el expediente técnico. Pero si ustedes me dicen, no, pero si yo voy a trabajar en una empresa privada, ¿no? O sea, ¿yo qué tengo que ver? No, todos debemos de colaborar, poner nuestro grano de arena para que las cosas mejoren, ¿no? En el SEACE existe una vista pública y uno ahí puede ver la sección 1, 2, 3 y 4 de los datos del expediente técnico de la obra. Y allí uno puede darse cuenta si el expediente técnico pues está completo o está incompleto y comunicar, nada nos cuesta mandar un correo, comunicar a la entidad, mira, hoy te has equivocado en esto, por favor, tienes que sanearlo, tienes que corregirlo. Y de esta manera ayudamos a que oportunamente se corrijan las bases, se corrijan los expedientes, se corrijan los términos de referencia. ¿Bien? Otra oportunidad de mejora que es en cuanto al equipamiento consignado como estratégico, teniendo en cuenta el expediente técnico, ¿no? Cuando es ejecución de obras, ¿no? El equipamiento pues lo vamos a encontrar dentro de la relación de insumos y cantidades de precios en el expediente técnico. Cuando es consultoría de obras, lo tenemos en el presupuesto, el equipamiento, ¿no? Y simplemente lo que deberían hacer los señores que elaboren las bases simplemente es tomar del presupuesto o del expediente técnico y colocar ese equipamiento estratégico en las bases. Pero ¿qué está sucediendo en la práctica? En la práctica está sucediendo mucho que las bases de repente las reutilizan de otro proceso, de otra obra, y se olvidan de cambiar los equipos. Entonces ya no son los equipos que se necesitan para esta obra, sino eran equipos de otra obra, que no tienen nada que ver con la obra que se va a ejecutar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá un cargador frontal, ¿no? Que es equipamiento estratégico. Si lo vamos a colocar en las bases, tiene que estar pues en el expediente técnico. Esa es la primera fuente donde vamos a extraer el equipamiento para la ejecución de obras. Y en consultoría de obras, en el presupuesto. Tenemos que visualizar el presupuesto para poderlo poner en las bases, ¿no? En las bases y previo a las bases en el requerimiento, que lo elabora el área de ingeniería, el área de infraestructura, elabora los requerimientos. Entonces, si trabajan algunos de ustedes en entidad pública, vayan a trabajar en el futuro en una entidad pública, deben tener en cuenta, ¿no? todos estos tips que estoy diciendo, ¿no? Para evitar pues incurrir en estos errores. Bien, la oportunidad de mejora número 4. Aquí vamos a ver que en el expediente técnico existe un documento que se llama el desagregado de análisis de gastos generales. Y en este desagregado de análisis de gastos generales tenemos el plantel profesional clave. Ahí pues podemos tener el ingeniero residente, ¿no? Los especialistas de sanitarias, de eléctricas, de mecánica, de seguridad, control de calidad, suelos, tantos profesionales que participan en las obras, ¿no? Y esto debe ser concordante también pues con el expediente técnico. Mucho se ve en la práctica, como les digo, es un error frecuente que coloquen profesionales que no se encuentran en el desagregado de gastos generales, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado en este tema, ¿no?
Por ejemplo, si tú buscas en el expediente técnico ese documento que se llama el desagregado de análisis de datos generales y ves que solo hay 5 profesionales, ¿no?, que vamos a necesitar en esta obra, pues esos 5 son los que vas a tener que colocar como plantel profesional clave en las bases, ¿no? Y previo a las bases, en el requerimiento que formula el área usuaria de la entidad, que es el área de obras, área de infraestructura, área de ingeniería, que tiene que hacerlo correctamente, ¿no? Este requerimiento simplemente que hacen el comité que hace las bases, simplemente lo inserta en las bases. Entonces al final, si estamos insertando en las bases, ¿quiénes son los que están elaborando realmente estos temas que estamos conversando? Todos estos temas que estamos conversando los está elaborando el área de ingeniería, el área de infraestructura, la dirección de obras, el área usuaria. Entonces, tienen que hacerlo con mucha diligencia, tienen que hacerlo correctamente, tomándose el tiempo debido, ¿no? No hacerlo aceleradamente porque incurrimos en errores que por más pequeños que parezcan, nos traen serias consecuencias lamentables para todos los peruanos, ¿no? Entonces, vamos a continuar ahora con la oportunidad de mejora número 5. Bien, existen unas fichas de homologación publicadas en la página web de Perú Compras. Y estas fichas de homologación, por norma, son de obligatorio cumplimiento. Entonces, ¿qué son unas fichas de homologación? Pues son unas fichas donde se encuentran los perfiles técnicos, los perfiles de los profesionales de ciertas obras, ¿no? Hasta el momento solo han salido de 2 tipos de obras. Entonces, si mi obra calza en esta definición de obra, que ya cuenta con ficha de homologación, estoy obligado a utilizar esa ficha. O sea, la idea es que de este modo va a ser más rápido, porque yo ya no tengo que sentarme a pensar qué perfil va a tener cada profesional, ¿no? Y no, simplemente tomo la ficha de homologación de la página de Perú Compras y esa es la que voy a usar en mis bases. Así de simple. Entonces, ¿pero qué pasa en la práctica, en la realidad? En la realidad lo que está sucediendo es que los ingenieros de repente nunca han entrado a la página de Perú Compras, porque no han tenido necesidad de entrar a esa. Entonces, nunca han visto una ficha de homologación. Entonces, ¿qué pasa? Han obviado, omitido la ficha de homologación y obviamente esto genera otra vez nulidad de todo el procedimiento, ¿no? Entonces, esto está pasando recurrentemente en los procedimientos de consultoría de obras y de obras a nivel nacional. Y por eso debemos estar atentos para implementar esta oportunidad de mejora número 5 en todas las obras y consultoría de obras que realicemos. Ya, por ejemplo, el año pasado, el 10 de julio del 2019, salieron publicados 20 fichas de homologación sobre perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano. Y este año, hace 10 días, se han publicado 11 fichas más, fichas de homologación, de requisito de calificación, de perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito rural. Entonces, como les digo, estas fichas son de obligatorio utilización. Tenemos que ponerla en las bases. Simplemente bajarla, que está en PDF, si uno entra a la página de Perú Compras, descarga el PDF y lo inserta en su requerimiento, en sus bases. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí que contamos ya con diversos perfiles para el plantel profesional homologados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tanto para obras de saneamiento urbano como para el ámbito rural. Y aquí también está el link para que puedan ingresar a visualizar en total estas 31 fichas de homologación concernientes a obras y consultoría de obras de saneamiento que se encuentran en la página web de Perú Compras.
¿no? Aquí, por ejemplo, he colocado una de las fichas, que es para el especialista en mecánica de suelos y geotecnia, ya, qué es lo que dice la ficha homologada, que debe ser ingeniero civil, cuál es la experiencia que debe tener, en qué cargos debe haber desempeñado, ¿no? Y ahí la definición de obra de saneamiento. Esta es una ficha, por ejemplo. Aquí hay otra ficha, ¿no? Para el residente de obra, por ejemplo, que debe ser sanitario o civil, ¿no? Y también qué tipo de experiencia, cuántos meses de experiencia, 24 meses de experiencia, en qué cargos, ¿no? Entonces simplemente es esta ficha insertarla en el requerimiento que formará parte de las bases, ¿no? Y debemos hacerlo correctamente. Esa es la idea de la exposición de hoy, tratar de implementar estas mejoras, que pronto van a insertarse ya al mercado laboral, ¿no? Que traten de ya cambiar, ¿no?, la situación que actualmente se viene viviendo a nivel nacional, en todas las regiones, inclusive aquí también en Lima. La oportunidad de mejora número 6 se trata de las penalidades, ¿no? Existen en el reglamento y en las directivas de los penalidades obligatorias. O sea, ¿qué quiero decir con penalidades obligatorias? Que cuando se hacen las bases, el funcionario está obligado a colocarla en las bases, esas penalidades. Y también existen otras penalidades que son de carácter, pues, facultativo. O sea, los funcionarios, si desean, pueden incrementar más penalidades. Pero siempre todas las penalidades deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de contratación. O sea, tiene que ser proporcional con la obra o con la consultoría de obra que vamos a contratar, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando en la práctica? Que están omitiendo de repente las penalidades obligatorias, ¿no?, que deberían estar ahí, no las están colocando. Y también está sucediendo que las penalidades que son facultativas, penalidades que están diseñando, las están haciendo de forma no objetiva, de forma no razonable, de forma no congruente y tampoco proporcional con el objeto, ¿no? Y tenemos que cambiar, ¿no? Por eso que estamos haciendo todas estas oportunidades de mejora, como les repito, es en base a los errores más frecuentes, más recurrentes a nivel nacional, el que está cometiendo ahorita los servidores públicos, y que el sector privado a veces comunica y a veces no comunica, ¿no? Entonces, todos vamos a formar parte de este medio, sobre todo los que estamos escuchando esta conferencia y están interesados en todo lo que tenga relación con obras públicas, van a tener la posibilidad de cambiar las cosas, ¿no? Y eso es el mensaje de hoy, ¿no? Que todos pongamos nuestro esfuerzo, nuestro granito de arena para poder cambiar y mejorar las cosas, ¿no? Ya, estos son los 10 errores más recurrentes, pero hay múltiples errores adicionales más, ¿no? Hay miles de errores más que pueden cometerse, ¿no? Pero entonces nosotros debemos estar atentos para poder apoyar y decirle, entidad, te has equivocado en esto, corrígelo a tiempo, porque si te demoran en corregirlo, el perjuicio va a ser para todos nosotros, no solo para ellos, para todos, ¿no? Se retrasa todo. Es por ello que ahora, por ejemplo, muchos hospitales que no se habían terminado de construir, ¿no? Y todo el daño, el perjuicio es para todos los peruanos, no solo para la entidad pública, y es por ello la importancia de este tema. Entonces, acá quería hacer una acotación para los que no conocen mucho de consultoría de obras, que los consultores de obras brindan servicios profesionales altamente calificados, consistentes en elaboración de expediente técnico de obra, supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra, o en la supervisión de obra, ¿no? O sea, si tu empresa va a hacer alguna de estas cosas, va a elaborar expedientes técnicos, o sea, lo que denomina va a ser una empresa proyectista, o va a supervisar la elaboración de expedientes técnicos, o si tu empresa va a ser una supervisora de obras, ¿no? Entonces,
tú vas a ser consultor de obra, ¿no? Y vas a estar llamado, como te digo, a estar atento a los requerimientos y a las bases que publican las entidades en el CACE para que puedas ver ahí qué oportunidades de mejora se pueden hacer y mediante consultas y sobre todo mediante observaciones, uno a tiempo debe comunicar a la entidad para que se corrijan estos errores en las bases a tiempo. Por ejemplo, ¿no? En el pronunciamiento 548 del año 2019, ¿qué se señaló? Que la entidad no indicó la forma de cálculo de la penalidad especial, dado que solo consignó un coeficiente 5 sobre 1000, sin precisar sobre qué valor actuará el mismo. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita? Están poniendo penalidad 5 sobre 1000. ¿Qué cosa es 5 sobre 1000? ¿Cómo lo materializo yo cuando estoy en la práctica, en la ejecución de la obra, en la ejecución de la consultoría de obra? ¿Sí? Comete la falta y le tengo que penalizar si yo soy la entidad pública. ¿Cómo lo penalizo? ¿Qué significa 5 sobre 1000? No significa nada. Debería decir pues 5 sobre 1000 del monto del contrato, de la UIT, ¿de qué estamos hablando? No sabemos. Solamente, ¿y eso qué nos trae? Nos trae seguramente, controversias. Nos trae controversias en la ejecución de las obras y más retrasos en la ejecución de las obras, ¿no? Entonces, miren, una cosa tan simple que nos parece a la hora de hacer bases, repercute en algo tan dañino y tan grave y perjudicial a la hora de ejecutar las obras. Entonces, debemos tener mucho cuidado. O si no, también otro error, por ejemplo, la entidad duplicó la penalización del mismo supuesto, ¿no? Cambios de personal clave que no sean aprobados por la entidad. ¿Qué pasó aquí? Por ejemplo, el área de ingeniería puso en el requerimiento una penalización, una penalidad, ¿no? De una forma, y luego vino alguien del comité de selección que dijo que no, falta una penalidad, y le volvieron a poner la misma penalidad con otras palabras. Al final era una duplicidad de penalidades, que no tiene ningún sentido. Entonces también esto está ocurriendo mucho, y entonces debemos evitar. ¿Ya? Otra oportunidad de mejora. Ya estamos en la número 7, ¿no? Y por favor yo los invito a que tomen nota de todas las preguntas que deseen hacer sobre este tema, ya que luego vamos a tener unos minutos para resolver preguntas de todos los que han venido a participar, a escuchar este importante tema el día de hoy. Entonces, la oportunidad de mejora número 7, ¿no? Esta oportunidad de mejora la elaboré en base al error recurrente que están omitiendo la gestión de riesgos en la planificación de la obra. Existe una directiva de OCE que nos establece que se debe contar con un análisis de gestión de riesgos en el expediente técnico. Entonces, ¿pero qué está pasando? Que de repente no han tomado en cuenta esta directiva, no se han dado cuenta y no lo están poniendo en el expediente técnico, ¿no? Entonces, debemos de darnos cuenta que tiene que tener esta gestión de riesgos todos los expedientes técnicos de obra, por más chiquitita que me parezca la obra, de repente me parece, no, es una obra pequeñita, una obra muy chiquitita, ¿no? ¿Para qué voy a hacer un análisis de gestión de riesgos? No, no es así. Se tiene que hacer, ¿ya? Entonces, esta es la oportunidad de mejora número 7, ¿no? Por ejemplo, aquí les estoy trayendo la vista interna de la entidad cuando ellos registran el expediente técnico, ¿no? Como que tiene 4 secciones en el CACE, como les comenté, ¿no? Cómo registran aquí fórmulas polinómicas, estudios técnicos, miren, y acá dice gestión de riesgos. Gestión de riesgos, gastos generales, fijos y variables, ¿no? O sea, tenemos que colocar aquí la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, lamentablemente existen a veces entidades que ponen un papel en blanco aquí. Definitivamente esto después nos va a traer
otra vez nulidades y más nulidades, ¿no? Existen procedimientos que han tenido no una, dos, han tenido 4 veces nulidad, nulidad, nulidad. ¿Por qué? Porque primero se dieron cuenta de un error, nulidad. Al otro año se dieron cuenta de otro error, otra nulidad. Al otro año, 3 años, y estamos de nulidad en nulidad. Entonces esto ya no debería pasar. Nosotros, ustedes, queridos alumnos, están llamados a cambiar esta situación que vive en nuestro país actualmente. Muy bien. La octava oportunidad de mejora. Tenemos que en los expedientes técnicos también se están elaborando de manera incompleta, ¿no? Y esta oportunidad de mejora va más dirigido a los que van a participar en entidad pública o van a ser consultores de obra proyectistas, que van a elaborar expedientes técnicos. Entonces, ¿qué les toca a ellos? Les toca verificar que se elaboren expedientes técnicos completos. Entonces, ¿cómo podemos verificar? Bueno, existe un cuadro que elaboró el MEF y el OCE, ¿no? Donde, por ejemplo, por cada especialidad, por ejemplo, si es para educación, una obra de electrificación, de saneamiento, para agricultura, una obra de transportes, una obra para el sector salud, ¿no? ¿Qué estudios deben tener como mínimo cada una de estas obras, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues, por ejemplo, el estudio de suelos definitivamente está en todas las especialidades, ¿no? Aquí está la X, porque tiene que estar en todos los expedientes técnicos. Ahora, el estudio de tránsito. El estudio de tránsito, pues, donde debe estar obligatoriamente es en el expediente técnico de transportes, en el expediente técnico de salud, ¿ya? Entonces, tenemos que ver simplemente el contenido básico, ¿no? Si este expediente está completo o está incompleto. Si se dan cuenta, el número 2 dice estudios de riesgos ante desastres, ¿no? Entonces, por ejemplo, también deberían tener todos sus estudios de riesgos, ¿no? Y deberíamos tener este cuadro todos para poder también verificar a ver si están colocando correctamente cada estudio del expediente técnico, que no falte ninguno. A eso se refiere esta oportunidad de mejora. Ya entramos entonces a la oportunidad de mejora número 9, y que también quiero hacer incidencia aquí para las entidades públicas que elaboren in-house su propio expediente técnico, y para los proyectistas que van a hacer los expedientes técnicos, que elaboren expedientes técnicos. Entonces, ambos deben asegurarse de elaborar los análisis de desagregado de gastos generales de los presupuestos completos, ¿no? O sea, todo, en realidad, todo el expediente técnico debe ser completo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí también? Están cometiendo muchos errores, por ejemplo, cuando omiten gastos asociados a la carta fianza de los adelantos. Por ejemplo, aquí tenemos la fianza por garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Sí está considerado el gasto. Sin embargo, no se consideró las cartas fianzas para los adelantos. ¿Qué quiere decir? Que si acá está, no se encuentra, no. Entonces el valor referencial me va a salir errado. Si el monto del valor referencial está errado, ¿qué me va a generar? También que los límites estén errados. Todo al final va a generar una serie de consecuencias negativas para el procedimiento de la contratación, y también futuras potenciales nulidades, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo lo extraje de una conferencia que hizo el OCE para el MEF el 30 de julio de este año. ¿Ya? Este es un ejemplo real. Y también, los gastos por junta de resolución de disputas, yo también les recomiendo que también los coloquen como parte del análisis de gastos generales, para que puedan ser parte del valor referencial y la empresa contratista pueda ofertar, ¿no?, correctamente, pueda lanzar su propuesta económica correctamente, ¿no? Esa es la idea. Porque, ¿qué pasaría si llegase al tribunal
El Tribunal de Contrataciones simplemente te va a decir que es nulo, porque has omitido gastos, has omitido y el valor referencial estaría mal calculado porque no está la suma completa de todos los montos, ¿no? Entonces, por favor, esto también deben tener muy en cuenta cuando hagan los análisis de gastos generales y utilidad, ¿no? De repente es un documento que a veces no le damos mucha importancia, ¿no? Y de repente lo hacemos rápido y no debería ser así. Debemos hacer la conciencia poniendo todos los gastos, pago de CENSICO, seguros, fianza, todo lo que se vaya a necesitar en la obra, ¿no? Debe estar en el análisis de gastos generales y utilidad, ¿no? Y en paralelo o haciendo análogamente para las consultorías de obras, también deberían tener todos los gastos generales y utilidad completos, los presupuestos de las consultorías de obras, ¿no? Entonces, dice aquí, los gastos que incurrirá el contratista en el pago de los honorarios de los adjudicadores tendrán que incluirse en los gastos generales del expediente técnico. En mi opinión, sí. ¿Por qué? Porque se ha previsto la obligación de incluir en el contrato una cláusula que establezca la obligación de recurrir a la Junta de Resolución de Disputas cuando se trate de obras cuyos montos sean iguales o superiores a 20 millones, ¿no? La vez pasada ya hemos hablado sobre Junta de Resolución de Disputas, que es un mecanismo muy interesante que la normativa lo ha colocado de forma obligatoria. Y por ser de forma obligatoria, debería encontrarse en los gastos generales y en el expediente técnico. Entonces, también esto es muy importante para todos, saber que tenemos que contar con juntas de resolución de disputas en las obras y esto debe estar reflejado en los gastos, en los costos que se encuentran en el expediente técnico. Definitivamente, porque es obligatorio. Finalmente, estimados alumnos y estimados participantes que se han tomado el tiempo para estar presentes el día de hoy, y les agradezco que me escuchen esta importante ponencia, básicamente por el fondo, ¿no? Por el fondo del tema que es trascendente, relevante para nuestro país. Y yo creo que es muy importante que todos tomemos conciencia de estas oportunidades de mejora y que las llevemos a la práctica ya cuando participemos como empresa privada, como empresa que construye, como empresa que hace proyectos, como empresa que supervisa obras, como empresa que supervisa expedientes técnicos, como empresarios, tenemos que también preocuparnos por el buen desarrollo de nuestro país. Y obviamente para todos los que van a insertarse al sector público, a entidades públicas, pues doblemente más importante que tomen en cuenta estas oportunidades de mejora, ¿no? Que la final es que revisemos las veces necesarias para evitar incongruencias en las bases. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que, por ejemplo, el capítulo 2 de las bases dice una cosa y el capítulo 3 dice otra, de lo mismo. Vamos a ponernos un ejemplo. El capítulo 3 dice blanco y la forma de contrato dice negro. Y al final nos generan pues controversias o nos generan prórrogas, nos generan retrasos, nos generan un montón de consecuencias negativas en la ejecución de las obras y consultoría de obras. Vamos a poner un ejemplo real, ¿no? En el capítulo 3 decía que la Junta de Resolución de Disputas iba a ser del Colegio de Ingenieros del Perú, sede departamental de Lima. Mientras que en la proforma de contrato dice que la Junta de Resolución de Disputas se va a tomar de la Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica del Perú. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Si se está contradiciendo la verdad. En una dice que la Junta va a ser de una institución
y en el otro extremo de las bases dice que va a ser de otra institución. Entonces, ¿a cuál le hacemos caso? Aquí nos va a generar también problemas a la hora de firmar el contrato, problemas a la hora de ejecutar la obra. Entonces, así como este error que parece simple, hay tantos errores en las bases, por ejemplo, que dejan páginas en blanco, dejan páginas no legibles, dejan páginas que contradicciones, numerosas contradicciones entre cada capítulo de las bases. Todas estas incongruencias, contradicciones, por favor deberíamos de evitar, debería ser cero, porque así haya esa una, por más insignificante y pequeñita que sea, nos va a traer malas consecuencias a la hora de llevarlo al procedimiento de selección, va a traer graves consecuencias porque, como les repetía, todo el trámite del procedimiento va a regresar a cero y todos los recursos que se invirtieron va a ser en vano, ¿no? Se regresa a cero, claro, se va a sancionar de repente al funcionario, al servidor público por haber cometido este error, pero ¿de qué nos sirve que sancionen al funcionario, al servidor público si ya el daño está hecho? Ya se gastaron recursos financieros, recursos humanos, ya se gastaron tantas cosas, tecnológicos, las herramientas, ya se gastaron tantas cosas, se invirtió tiempo. ¿De qué sirve que sancionen a un funcionario? No nos sirve de nada. No es, al más, lo que tenemos que hacer es ser preventivos, cambiar nuestro chip y prevenir antes que lamentar. Entonces, ¿cómo prevenimos? Revisando a tiempo. Si somos del área de obras, revisar antes de que pase abastecimiento, el requerimiento, antes, ¿no? Revisamos bien. Y si somos de la administración o de abastecimiento, pues también apenas llega a esta área, antes de hacer las bases, revisar también. Revisar el requerimiento que manda ingeniería, ¿no? Entonces, revisemos a tiempo. Y si ya se lanzó la convocatoria, pues ahí entra en el ámbito privado. Las empresas privadas deben de comunicar a tiempo para corregir y sanear a tiempo las bases. ¿Bien? Entonces, ese es el mensaje que les he traído el día de hoy y les agradezco por haberme prestado su atención. Estaré atenta a sus consultas. A ver, ¿algún alumno tiene alguna consulta? ¿Alguna persona tiene alguna consulta? Tengo una pregunta. En caso que un ingeniero haga una obra mal planteada y se equivoque, ¿qué es lo que pasa? Y digamos que hizo un mal presupuesto y digamos no le salió bien para que pague a todos los obreros. ¿El ingeniero pone de su bolsillo o hace otra nueva replantación de proyecto? Ya, ¿qué pasa si ya en la ejecución del contrato el presupuesto no le alcanza? Justamente eso es lo que viene sucediendo porque las obras se quedan paralizadas. Si te das cuenta, hay muchas obras paralizadas a nivel nacional y lo que sucede es precisamente que el presupuesto ha sido mal calculado y entonces la empresa definitivamente no va a poner de su bolsillo. Entonces, ¿qué pasa? Se generan controversias debido a los documentos contractuales, con tantos errores que cometen en los documentos de contrato, ¿no? Se plantean controversias y se quedan paralizadas las obras, ¿no? Y por eso tenemos tantas obras inconclusas, ¿no? Entonces, no es que el contratista, definitivamente el contratista debió analizar bien su oferta, ¿no? Debió analizar antes de lanzar su oferta, debió revisar bien el presupuesto del expediente técnico, ¿no? Y por eso esta recomendación que les hago es para que revisen bien las bases. Un componente de las bases es el expediente técnico y un componente del expediente técnico es el presupuesto. Entonces, antes de hacer tu oferta económica, debes analizar bien el presupuesto del expediente técnico. Esa es la idea. Ya, profesora, muchas gracias.
Ingeniera, yo tengo una consulta. Sí, sí, dime, por favor. Adalys. Sí, con respecto, digamos que declaran nulo un contrato de una obra eh, con una licitación pública. ¿Y cómo procede? eh, ¿Quién lo toma el nuevo, digamos, la ejecución? ¿El segundo puesto o de nuevo hacen una licitación pública? Ya, si es urgente y si ha quedado un postor en segundo lugar hábil, pues hay todo un procedimiento para invitar al segundo postor, al que queda en segundo lugar, para que pueda culminar la obra. Sí, existe todo un procedimiento en el reglamento para que cuando es urgente lo haga el que quedó en segundo lugar. Entonces, ¿Con el mismo presupuesto que había ganado el primer postor o con su oferta que tiene el segundo postor? en este caso, primero que se hace un estudio nuevamente de a ver qué es lo que queda por hacerse, porque de repente ya se avanzó una parte de la obra, ¿no? Entonces de repente el monto va a ser menor, ¿no? Depende de cuánto se ha avanzado y en la obra y vuelven a hacer otra vez una oferta económica. Listo, ingeniera, gracias. Bien, entonces, en cuanto al estudio de impacto ambiental, bueno, también les puedo decir en cuanto a este tema que debe encontrarse en el expediente técnico de la obra, ¿no? Debe estar allí y uno debe asegurarse que si está en el área de ingeniería y tiene que coordinar con el proyectista y tiene que asegurarse de que esté completo el expediente técnico para que no haya problemas a futuro, que se lanzan las obras, las convocatorias y faltan documentos del expediente técnico. Y después llega una denuncia y se señala que esto es nulo después, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvo incompleto desde el comienzo, nació incompleto y todo vuelve a cero, ¿no? Y ya se gastaron, repito, tantos recursos, ¿no? ¿Para qué? Para que todo vuelva a cero y demoren años en salir las obras, en contratarse las obras. Bien, creo que ya hemos culminado con todos me dicen que está claro, y yo creo que ya hemos culminado con la sesión de hoy. ¿Qué me dice, ingeniera? Y buenas, jóvenes. Muchas gracias, ingeniera Mónica, por su brillante participación y de verdad, sí, muy clarísimo y muy puntual las especificaciones que hay que tener, ¿no?, en cuenta para realizar el estudio de los proyectos. La universidad le está sumamente agradecida por esta conferencia y de antemano quien le habla y todos los participantes también. Creo que no tienen oportunidad de manifestarse, pero estoy segura de que les ha satisfecho por completo el compartir sus experiencias. Muchas No, gracias a ustedes por invitarme. Yo encantada de participar y hablar y transmitir mis conocimientos con los alumnos. Muchas esperemos gracias. que no sea la primera ni la última y que este sea el inicio de una ronda de conversaciones, ¿no?, en las cuales usted nos pueda apoyar enormemente y sobre todo a la formación de los jóvenes. Sí, claro, encantada.